espíritu anhela de su gracia y su verdad. Hola, bienvenido a un nuevo devocional de las cartas de Juan. El día de hoy nuestro texto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, que dice así: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuevamente el apóstol Juan abarca la práctica del pecado en este versículo. Y ahora nos da una razón por qué el cristiano no practica el pecado. Y la razón es porque la simiente de Dios permanece en él. Entonces todo aquel que es cristiano, podemos ver de que la simiente de Dios, la semilla de Dios, permanece en él. Y al permanecer en él, entonces, su naturaleza, al ser nacido de Dios, no puede llevarlo a tener una vida que practique el pecado. Aquí es importante nuevamente señalar de que cuando habla del que practica el pecado, no se está refiriendo a un caso aislado de donde una persona peca, sino a un hábito y a un constante pecar, que como veíamos la semana pasada, está en relación a rebelarse en contra del Señor, en contra de su voluntad. Entonces, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana que está viendo este devocional, acá cuando Juan nos dice de que la persona que ha nacido de Dios no puede pecar, no se está refiriendo a este caso aislado de cuando un cristiano peca, sino que se está refiriendo a una vida entera, a un hábito de pecar. De hecho, el término que se usa en el griego cuando la última parte del texto dice y no puede pecar es el verbo hamartano. Y este hamartano está en un presente. Y quiere decir, en un presente y en un infinitivo está queriendo decir estar pecando. Entonces lo que Juan está diciendo realmente dice: el que es nacido de Dios no puede estar pecando. O sea, no puede estar constantemente estando haciendo pecado, estar en contra de la voluntad del Señor, estar en constante desobediencia. Sino esto es lo que está queriendo decir. ¿Por qué no puede estar en constante pecado entonces? Porque Dios, su simiente, permanece en él. Entonces, de alguna u otra forma se recuerdan cuando el Señor Jesús dice: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando el cristiano, de alguna u otra forma, en un caso como digamos aislado, peca, lo que está haciendo es que no está permaneciendo en ese momento de pecar en Cristo. Pero aún así, como decíamos, no es alguien que está practicando pecado. Porque si alguien está en constante pecar, es una señal de entonces de que no ha nacido de Dios. Un abrazo, querido hermano, bendiciones ya para este año que está finalizando, que este próximo año también podamos poder tener esta esperanza, poder tener esta confianza que si somos nacidos de Dios tenemos la capacidad para no estar pecando y tenemos esta capacidad entonces para poder obedecer a nuestro Señor, porque su simiente permanece en nosotros. Un abrazo.